Bueno, mire, tratando de llegarle a los tobillos a papá, que hoy no pudo estar con nosotros, obviamente nos monitorea y nos envía saludos y me ha honrado con, ¿verdad?, con la oportunidad de moderar este programa con buenos amigos, gente que conozco y que han estado en estos paneles por mucho tiempo, que ya de hecho yo soy el menos tiempo que llevan estos paneles, así que ya son veteranos. Por cierto, esta cabina que está aquí, esta Luigi la gana por la clásica, ¿verdad? En Corozal. Así que, porque aquí vemos dos corozaleños, pinking, plataneros. Bueno, la primera nota que quiero traer para ustedes es el asunto de Ada Álvarez Conde. Ella radica una medida que es para bregar con lo que ella llama la inseguridad, ¿verdad?, alimentaria. Ella menciona que hay mucha comida que se está perdiendo, por ejemplo, de los supermercados, que a veces hay comida que está buena todavía, que está a punto de expirarse y que en vez de botarla, que va a estar radicando una medida para, fíjense la palabra con la que yo tengo problemas, obligarlos a que donen esa comida a entidades sin fines de lucro que puedan distribuirla. Y así de primera mano uno dice, está chévere, o sea, si hay gente que tiene hambre, hay gente que no tiene seguridad alimentaria, pues qué bueno que pueda haber una medida donde esa comida se pueda aprovechar. Donde yo tengo problema con esto es que, y ¿verdad?, los amigos que me digan aquí, los compañeros, cómo ellos lo ven, pero si me estás obligando a entregarla, para mí ya no es un donativo, ya yo no la estoy donando. Tú me estás expropiando, tú me estás quitando algo por lo que yo pagué. Y no tengo claro qué vamos a hacer, o sea, le vamos a dar un incentivo a esos supermercados, o le vamos a dar un crédito, le vamos a pagar o sea, porque me dirán, no, es que como quiera le van a votar. Bueno, no siempre ese es el caso, hay veces que pueden devolver unos productos, todo eso es un poquito más complejo. Pero el asunto es que el gobierno, o sea, a mí no me gusta la regulación excesiva del gobierno, mucho menos decirme a mí qué puedo hacer con los productos que yo compré. Está bien que se les invite, está bien que se les diga, mira, está chévere, vamos a ayudar a los más necesitados. Todo eso está fantástico, todos creemos en la justicia social y caramba, uno lo mira así de lejos y dice, aquí hay personas que no pueden alimentarse como deberían o como quisieran y hay gente que está botando comida, fantástico, pero hablaba con unos compañeros esta mañana sobre este asunto y me recordaban, no voy a decir la cadena, pero hubo una cadena aquí de hoteles que en un momento dado estaban regalando la comida que ya estaba ¿verdad? Por ejemplo, hacían comida de más y entonces la estaban donando para que le dieran a personas que tenían problemas para alimentarse. Y entonces empezó la gente a quejarse de que se la daban fría. Así como lo están escuchando, porque siempre le encuentran algo. ¿Ustedes se acuerdan de la trapo de bola aquella de Alejandro, cuando la repartió, que decía aquella señora que lo que le tiraron fue una trapo de bola? Hay veces que no somos agradecidos. ¿Y eso qué hizo? ¿Qué fue lo que provocó? Que entonces esa cadena determinó no dar más esos alimentos. Y volvemos. Yo no tengo problema con que se analice, con que se busque alguna alternativa para que las personas que tienen hambre, que sí, hay gente que de verdad no tiene las 3 comidas o las 2 comidas, como quiera que sea su dieta, o sea, no se está alimentando adecuadamente, lo entiendo. Y en Puerto Rico, ¿verdad?, hay muchos beneficios que no hay en otras repúblicas, por si acaso, porque gracias al gobierno federal, pues nosotros tenemos los cupones que llaman, ¿verdad?, el PAN, el programa de asistencia nutricional, pero la verdad es que esta cuestión de regular, o sea, ¿por qué yo, si yo compro unos productos, pues mira, invítame, dime o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto me recuerda mucho, Breida, por ejemplo, en el caso de los neumáticos. Todo el mundo dice, hay que reciclarlos, pero ¿y quién los paga? ¿Quién se los lleva al que los va a distribuir a las compañías que reciclan? O sea, porque es bien fácil decirle ahora mismo a los supermercados, pues mira, esa carne no la bote, pero está bien, pero obligarme, o sea, yo la tengo que sacar. ¿A quién se la llevo? O sea, ¿quién la va a venir a recoger? O sea, ¿cómo la van a distribuir? Todo eso conlleva, ¿saben qué? Costos. Y entonces estamos llevando esto a un nivel de república, de socialismo, donde tú me estás diciendo a mí, que tengo mi negocio, cómo tengo que manejarlo. Volvemos. Vamos, dicen que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? Hay veces que no es que no sea, yo felicito a la senadora en el sentido de que está pensando en una población desventajada. Pero, o sea, Breida, si tú tuvieras o sea, ¿te gustaría que te obligaran? Estamos hablando abogada, pero más allá, o sea, que lleva tiempo analizando política. O sea, que te digan a ti, Breida, lo que te sobra no es que me lo puedes dar, es que me lo tienes que entregar. Claro que no.
Claro que no, es que este tipo de medidas, Juan José, siempre tienen la detonación populista. Déjame ver que las personas escuchen que esto se suena bonito. Mira, mira que vamos a buscar la ayuda para las poblaciones más desventajadas, pero ¿qué conlleva? Dándole pensamiento serio. ¿Cómo lo vas a implementar? ¿Estás haciendo algún tipo de taken con el negocio? O sea, ¿de qué manera? Oye, y las repercusiones que puede tener también para el comerciante. Porque cuando tú estás hablando de alimentos específicamente, sabemos que los alimentos son perecederos. ¿Qué responsabilidad tendría un comerciante que da el alimento X, Y, Z cuando una persona diga, no, pero es que yo me envenené con Sí, eso? me cayó mal. Me cayó mal. Ujú. Entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad ahí? Es que realmente son estos asuntos que, como tú acabas de decir, suenan bonitos, tienen, ¿verdad?, esta idea de vamos a ayudar, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque todas este tipo de medidas populistas siempre al final tienen algún tipo de repercusión. Y yo creo que como está ahora mismo los comerciantes en Puerto Rico, yo creo que esto es lo menos que se debe hacer como para de alguna manera ayudarlo. Entonces, ella le añade, por ejemplo, de que por esa inseguridad alimentaria, pues que, por ejemplo, que en vez de hablar de los lechones, por ejemplo, dice que aquí se consume mucho lechón, pero la mayoría viene de afuera. Pero lo que pasa es que sale más barato traerlo de afuera. O sea, es una cuestión de negocio. Todo el mundo quisiera tener sus lechones. Habla, por ejemplo, de tener jardines hidropónicos. Eso cuesta, como dicen en el Mucho. argot en la calle, cuesta Y un es huevo de gallina, complicado, por si es acaso. complicado. Es complicado. Tengo una persona muy cercana a mí que estaba trabajando con eso de los hidropónicos y la realidad es que no es tan fácil como se ve. Por eso entonces todo el mundo habla, porque a mí me encanta, a mí me dicen, no, porque vamos a hacer, lo que podemos resolverlo es haciendo huertos caseros. Y entonces yo digo, bueno, para empezar yo no como vegetales, muy poco. Así que tendría que sembrar, digo, yo puedo sembrar hamburguesas, ese tipo de cosas, si se los cultivo, fantástico. Pero, o sea, o sea, la gente me habla, vamos a ponerlo bien sencillo, tú y yo que somos plataneros, sembramos plátano. ¿Sabes lo que tarda una mata en dar plátano? Claro. O sea, tendríamos para garantizar que tú y yo podamos comer plátano, hay que sembrar, pero cuerdas y cuerdas y cuerdas. No, y para venderlo Sí, y para sacar algún tipo de beneficio económico, ni hablemos. por eso entonces, cuando me hablan de tener esa seguridad alimentaria, o sea, vamos, hay que tener los pies sobre la tierra. Tiene que haber, bueno, partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad nuestra? O sea, y eso, y no te cuento el PIB en la propuesta de campaña, que era que sembráramos lo que ellos dijeran, o si no te la quitaban también, por si acaso. Pero, o sea, siempre hablan, porque es la parte romántica esta de que no, porque si sembramos, nosotros consumimos lo que sembramos, qué bonito sería. Ah, no, claro, sería fantástico. Pero, o sea, tienes que pasar el trabajo, tienes que comprar semillas, tienes que sembrar, tienes que darle cariñito. O sea, a mí que se me mueren las matas hasta las artificiales. Yo no sirvo para eso. Es que, José, es que es más complicado que eso. Cuando tú vas a hacer este tipo de cambio en la sociedad, tú no puedes pretender, mira, hay inseguridad alimentaria, pues entonces le voy a coger los productos a los comerciantes y entonces te los voy a dar a ti. Es profundo. Si tú quieres que nosotros como sociedad, aquí en Puerto Rico, hagamos como se hacía tal vez a principio, mediado de siglo, especialmente nosotros, ¿verdad?, que somos del área del campo, en el centro de la isla. Pues mira, había mucha gente que tenía su terreno, su finca, sembraban frutos menores y muchas veces no eran ni para la venta, eran para consumo de la familia. Como estamos viviendo hoy en día, eso no es una realidad para la mayoría de la gente. Que podemos inculcar en los niños la búsqueda de que les guste la agricultura y sembrar. Claro que sí. Es que eso hay que fomentarlo. Pero de que eso va a ser algo que vamos a ver de un día para otro. Mira, o sea, no podemos ser tan idealistas. O sea, así no es que funciona. O sea, y volvemos, lo estás combinando con una expropiación.
O sea, Correcto. técnicamente es una expropiación. Me estás diciendo que los productos míos que yo compré, me estás obligando a darlo. Ya eso no es una cuestión de bondad. O sea, es un atentado contra el negocio. Volvemos. Claro que todos queremos que todo el mundo se alimente, que nadie pase hambre. Pero eso, como el reciclaje, de nuevo. Todo el mundo habla, qué bonito sería que tengamos un programa de reciclaje que funcione. Pero es más complejo que eso. O sea, los productos, por ejemplo, los envases, tienes que lavarlos, tienes que quitarle las etiquetas, por ejemplo. Claro. Tienes que tener una responsabilidad y una disciplina que no se adquiere de un día para otro. A todo eso, tienen que venir a recogerlo. Tienen que llevarlo a los centros de acopio, tienen que llevarse a los sitios de reciclaje y esa gente que recicla tiene que tener cómo venderlo para adelante. Porque no es de retirar envases y guardarlos en un almacén. Entonces, lo mismo pasa en esto. Yo entiendo, hay gente que pasa hambre, yo no puedo negar eso. Creo que inflan siempre la nota como que son muchos más que lo que realmente son. Gracias a la bandera americana, sí, me pueden decir lo que quieran, pero gracias a que estamos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, aquí se pasa mucho menos hambre que en otros lugares, es la verdad, ¿verdad? Porque aquí yo conozco muchos pobres que tienen un iPhone mejor que el mío. Pero aparte de eso, o sea, ¿por qué yo tengo que estar legislando para obligar a que yo... O sea, ¿y qué haces? ¿Qué, mandas a alguien con un inventario todos los días? O sea, o mandas a DACO para que esté chequeando las fechas de expiración y le dices, mira, ya mismo me tienes que entregar esto. O sea, es absurdo desde el saque. Yo creo que ya está clara la legisladora en que es una medida populista, pero sabes que ella logró lo que ella quería, que hablaran de Que ella. hablaran de ella. Bueno, pues muy bien, no, y oye, y no tengo problema con que... Aunque la medida sea que Sí. ella sabe que de entrada no va para ningún lado. Por cierto, para no perder los temas legislativos, que tú y yo hemos estado por allí también pululando en algún momento en la legislatura y conocemos el asunto, el amigo Ángel Morey, que lo considero un gran legislador, pues ayer le cayeron encima porque radicó un proyecto para establecer unos aranceles para cuando las personas radican unas querellas en ciertos lugares, por ejemplo en DACO, en qué sé yo, en energía eléctrica, donde fuera. La palabra arancel de por sí ya es incendiaria. Algo así como cuando la gente radica un recurso en el tribunal. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? El problema que nosotros tuvimos con eso, y ya él anunció ayer en la tarde que lo estaba retirando, no porque se arrepintiera, sino porque dice que ¿verdad? lo malinterpretaron. La verdad es que, o sea, decir que es porque el gobierno gasta mucho en esos servicios. O sea, Breida, aquí hay un montón de servicios, por eso se llaman servicios y no negocios. Exacto. Que no o sea, no puedes buscar tener ganancias. Ejemplo, transportación. O sea, aquí en el caso de, por ejemplo, el tren urbano, las lanchas, la AMA, si voy a buscar que no pierdan, o sea, cobrarle más a la gente, cobrarle un sello adicional, o sea, Exacto. es un Son servicio. servicios. El caso de DACO, el caso del ombudsman, el caso del negociado de energía, quien sea, es un servicio. O sea, decirme a mí que yo tengo que pagar, qué sé yo, no sé, $90, $30, lo que sea, cada vez que vaya a radicar una querella. O sea, tú radicas en el tribunal, o sea, sabes que, correcto. pero es un ambiente diferente. Es completamente diferente. Cuando una persona radica su caso en el tribunal, probablemente estamos hablando de un caso que va a durar 1 año, 2 Mira, años. Papá está en la línea. Saludos, papá. Papá siempre los oye. Ustedes me excusan hoy, pero hoy tengo mi nietecita, una de mis nietas, de nuestras nietas, de Eso es más visita, importante. y obviamente la primera vez tiene 2 años, hay que llevarla al parque de diversiones. Ya ustedes Muy saben, bien. por esa razón son palabras mayores y cuando mis nietos llegan, nuestros nietos llegan, tenemos 4 bellos nietos y olvídense Amén, que amén. Eso no es ya debatible. ustedes saben. Bueno, pero mira, el tema va mucho más allá de la expropiación. Yo creo que el problema es esta mentalidad del mamameloneo. Es decir, estamos creando una sociedad inútil donde el gobierno todo te lo tiene que dar. La culpa de que yo haya nacido es del gobierno. Exacto. Y en el momento en que yo nací, le tienen que dar a mi madre el parto gratis, me tienen que dar la tarjeta de salud gratis, me tienen que dar la escuela gratis, me tienen que dar la universidad gratis, me tienen que garantizar empleo,
me tienen que garantizar la seguridad alimentaria, me tienen que garantizar la seguridad energética, me tienen que dar agua gratis, me tienen que transportar gratis, me tienen que... todo este tipo de mentalidad, y cuando me enfermo me tienen que dar curar de gratis, es una mentalidad que ha creado un ciudadano inútil y dependiente, y que nos ha llevado a la quiebra, porque la gente se le olvida que estamos en la quiebra. Vamos a buscar esencialmente quién es responsable porque tú comas. Tú mismo. Cada ser humano es responsable de lo que se llama, ¿verdad?, su soberanía alimentaria. No es el gobierno. Y si me faltara la comida, entonces sería o el cónyuge, o los hijos, o los familiares, o los padres. Esa cuestión de seguridad alimentaria es un concepto comunista que ni los propios gobiernos comunistas como Cuba, Venezuela, han podido dar. La gente se está muriendo de hambre en Cuba, se está muriendo de hambre en Venezuela. Son gobiernos comunistas. Y en Puerto Rico un gobierno quebrado. Encima de eso no le corresponde. El quien le corresponde para ti alimentarte, es para eso tú trabajas, para alimentarte a ti, a tus hijos, a tu familia. Y si tú faltaras, hay una cosa que se llama la seguridad social, está el Medicaid, hay una serie de cosas que van más allá. Y yo creo que esto es lo que demuestra por qué hemos fracasado como sociedad, porque el problema no es meramente Ada Álvarez Conde. Todos los políticos en Puerto Rico disponen del dinero del sector privado y del individuo privado, oye, con una facilidad increíble, porque entienden que el ciudadano privado o el negocio privado tiene que mantener al resto de la sociedad, y eso no es así, y por eso estamos donde estamos. Una cosa es que se legisle y se diga, mire, vamos a crear un sistema de banco de alimentos que tramite los donativos, y todos aquellos supermercados, colmados, restaurantes que les sobre comida y la quieren distribuir o la quieren donar, el gobierno facilitará un centro de acopio para la distribución a sociedades voluntariamente. El problema viene cuando te asaltan y te dicen, tú colmado, como tienes ahí a punto de expirar el café o expirar el arroz antes que le den gorgojo, me los tienes que entregar a mí sin una compensación aparte. Y esto lo que está creando es una sociedad, o sea, eso va a crear más deambulantes, porque si al deambulante tú le tienes que proveer la vivienda, le tienes que proveer la tarjeta de salud, le tienes que proveer la enfermedad, pues nadie trabaja, le tienes que proveer la comida, nadie va a trabajar en Puerto Rico. De hecho, esa es la mentalidad del mantengo que nos ha traído a donde está Breida y Juanjo. Esa mentalidad comunistoide es lo que nos tiene donde está, y es la mentalidad que ha recargado al sector privado, a los comerciantes, y lo otro, finalmente, esto es discriminatorio. ¿Y por qué a los supermercados y no a los colmados? ¿Y por qué a los colmados y los supermercados y por qué no a los restaurantes? ¿O por qué no al ciudadano común? O sea, y si a mí se me está expirando algo. Común, exacto. A ti que te estás expirando, tienes ahí la despensa, un arroz que le va a dar gorgojo, o habichuelas que están a punto de expirar, tú eres responsable de entrégame lo que compraste. Claro. O sea, así de absurdo es. Sí, no, y ahora mismo, si supongamos que el gobierno dice, pues mira, yo te voy a poner unos carritos que van a ir a recogerlo y qué sé, bueno, pues, ¿qué va a hacer? Me va a tener que meter algún impuesto por algún lado para sostener eso. O sea, es una cadena que por donde quiera que lo mires, afecta a la economía, afecta al comerciante, y como bien dice, la parte de seguir criando gente que no, ¿verdad? Que no se quiere superar, porque es la verdad, nadie se atreve a decirlo. Doble vara, a Morey le han caído a palos porque pidió que cobraran por querellas en el gobierno. Pero Álvarez Conde, como es socialista y es popular, no la tocan. No se atreven a tocarla, a pesar de que la medida de Álvarez Conde es mucho más restrictiva, mucho más invasiva, mucho más inconstitucional y mucho más bárbara
que la de Ángel Morey. Pero hay una selectividad. No, Alba, Ada está ahí, Adita, déjala ahí tranquila, que ella piensa socialista, hay que cuidarla. Y no podemos criticar la barbaridad que acaba de someter. Y entonces yo no sé, al día de hoy, Azori habló sobre esto. Yo no he Mira, visto habló nada, sobre esto. No. Qué cosa increíble, Eso, ¿verdad? Centro Unido de Detallistas, o sea, hay un montón de gente que debería hablar aquí. Hoy yo he estado desconectado desde las 9, estaba, ¿verdad?, en el parque, pero lo que te pregunto es, ¿ha habido alguna reacción de parte de Mira, de Azores, de alguien Yo no la he visto. prestándole atención al tema? No la he Nosotros visto. somos el primero que lo cogemos. O sea, Así es. como siempre, la milleta al frente de todo el mundo, diciendo esto es una barbaridad. Así que el problema va más allá de la medida, que es absolutamente inconstitucional, sino va más allá, es la mentalidad que ha podrido el alma de Puerto Rico, que nos ha quitado la capacidad de trabajar, la capacidad de crear. Eso es lo que hay detrás de esto. Así es. Así es, la verdad es que, o sea, nosotros desde que vimos la nota, la palabra expropiación llegó, yo creo que a todos nos llegó al momento, porque es que se trata de eso, volvemos. Cuando uno lee el headline, cuando dice que es para ordenar, volvemos. Tú me puedes decir, mira, ¿qué tal? Si donas o qué sea, pero si me está ordenando ya no es un donativo. O Pero sea, es que estos socialistas eso es lo que les gustan. Pero ¿no te aún acuerdas la así- expropiación de las fincas agrícolas? Miren, El aún plan así, de los Freida, independentistas. Es que estamos creando una sociedad de mamalones. Eso es lo que estamos creando, una sociedad de nadie, de gente que va a depender toda la vida de alguien más para vivir. Correcto. Y esa sociedad está quebrada. La quebramos por eso mismo, por medidas como esa. Y esa es la historia detrás de la historia. La historia es, mire, este pensamiento es enfermizo. Este pensamiento es un pensamiento que ha destruido a Puerto Rico. Hay que condenarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo, aparte de que, oye, este es el país que menos libertad económica tiene en América y entre los estados. Y estamos acabando también como la libertad económica. Aparte de que si el tendero tiene o el supermercado tiene que donar todo ese tipo de material, entonces imagínense quién va a pagar el costo. ¿Quién lo va a pagar? ujú. ¿Ah? Lo que tenga que entregar el supermercado al gobierno sin pagar para atrás, lo vas a pagar tú en el supermercado tarde o temprano. Exacto. Así es. Pero Y no es lo mismo, por ejemplo, unos supermercados en el área metro donde hay una mayor concentración. O sea, ¿y cómo aplica un supermercado, qué sé yo, en Castañer? Digo yo. O sea, ¿a quién le da la comida allí? Porque no es lo mismo. O sea, esto es un proceso. O sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Porque se los vas a dar una vez expiren o es cuando le falte poquito. O sea, porque yo puedo... las fechas de expiración son no son mandatorias en ese contexto, ¿verdad? Sí, lo tienen que retirar por una serie de cosas, pero el alimento es bueno un tiempo después, Así es, dependiendo sí. de lo que sea el producto, ¿verdad? Claro. O sea, es un alimento que es bueno todavía, Sí. así que ya dice, entréguenlo para que nadie se muera de hambre. Bueno, en vez de ser voluntario, y de nuevo, la responsabilidad de que tú no te mueras de hambre es tuya, no es del gobierno. Pero, salvo que seas un viejito que dependa, que seas un niñito, ¿verdad? Un bebé o un niño, pues yo puedo entender que el gobierno tenga alguna responsabilidad. Pero ahí estamos, mi gente. Me voy a seguir bregando con Nieto. Sigue, que si no tienes el Express Pass, hay que chuparte buenas filitas hoy. No, oye, pues, suave. Ya yo voy como la ballena, poco a poco. Tú sabes, me siento a verlo. Cuídense mucho. Disfruta. Buen fin de semana. Bien. Bueno, ya llegó Falfo, bendito, no sabía que era Falfo. Y como yo nunca modero, nunca modero. Pero Porque nunca nunca has tenido el privilegio de moderar el panel de los viernes, que es el mejor Es panel. el más divertido. Es el más A mí me gusta más el de divertido. los jueves, pero... No, claro, pero el de los Va que viernes hoy es es más viernes, divertido. los jueves es viernes. Y hoy es el día Happy Hour. Exacto. Lo que pasa Está es que bien. hoy se nos quedó el vino. No voy a pelear con ustedes porque es minoría, pero bueno, Falfo, ya mismo, ya lo que me queda es unos segunditos para ir a la pausa y vamos a retomar ese y otros temas que tenemos para los amigos.
Pero sí, este asunto, o sea, esta mentalidad, especialmente de los amigos socialistas que no quieren admitir que son socialistas, de que, bueno, pues nosotros, ¿sabes? Lo que te sobre, Falfo, si te sobra algo por ahí que se te está esperando en tu casa, pues ya tú sabes, te van a ordenar que lo entregue. Así que vamos a la pausa, regresamos en breve. De papá en la tarde de hoy, que ustedes saben, está con su nieta y bueno, eso es mucho más importante que estar con nosotros aquí. Lo felicitamos siempre, yo que soy abuelo también, es una etapa preciosa. Y bueno, estamos discutiendo varios temas importantes hoy. Y como les dije, este colegio Luigi lo gana, tenemos 2 corozaleños, el Brady y yo aquí, que estamos analizando para ustedes y ya llegó el amigo Alfonso Falfo Orona. Dale un saludito a los compañeros antes de arrancar con el próximo tema. Buenas tardes, estábamos hablando en la pausa que para Juanjo debe ser un honor estar en este panel, que es el panel más divertido de la mirilla. Obviamente él no va a estar de acuerdo, pero para nosotros este es el panel más divertido. Bueno, pues está bien, vamos. Ese colegio lo pierde. Ese colegio lo pierde, está bien, sí, ok. Bueno, hay una nota bien interesante y la quiero aprovechar porque ustedes ambos son abogados y tienen calle, como decimos. Y voy a leerle rapidito lo que dice al principio de esta nota publicada hoy en el Nuevo Día, que dice: familiares de confinados que han solicitado salir de la cárcel a través de la Junta de Libertad bajo palabra denunciaron como injusto y muy punitivo un nuevo requerimiento respecto a que la residencia propuesta por el peticionario se ubique a 30 millas o menos del hogar de la parte perjudicada, lo que consideran excluye a muchas familias sin recursos económicos. Un grupo de madres, esposas e hijos de confinados inició una campaña de firmas para decir no a las 30 millas. Además, han acudido al Capitolio y a la Fortaleza para cabildear en contra de este requisito, ¿verdad? Y poniendo así rapidito, estamos hablando de personas que están confinadas, están pidiendo salir en libertad bajo palabra y le están diciendo, mire, si usted es la víctima suya de lo que fuera, de no sé qué detalles tiene, pero si de robo, de agresión, lo que sea, vive a 30 millas o menos de donde usted va a residir, pues no le podemos dar esa oportunidad de salir bajo palabra, independientemente de que se haya portado bien, de que se haya rehabilitado. Falfo, ¿qué te parece? O sea, ¿cuál es tu análisis de ese asunto? Está bien interesante. Mira, yo creo que lo que pasa es que aquí hay un montón de intereses encontrados y tenemos que ver las cosas con cuál es el rol de la Junta de Libertad bajo palabra. La Junta de Libertad bajo palabra lo que permite es que personas que hayan demostrado que se han rehabilitado, ¿verdad?, puedan cumplir su sentencia, ya sea a nivel de conmutación o a nivel de probatoria, ¿verdad?, con unas limitaciones que establece la Junta en la libre comunidad. Entonces, a mí lo que me preocupa de las 30 millas es el concepto, porque si tú tomaste la determinación y si la persona es merecedora de los beneficios de la Junta de Libertad bajo palabra, ¿verdad?, es porque ha habido un análisis donde esa persona está rehabilitada al punto de que en virtud de su comportamiento, de las cosas que ha hecho mientras ha estado recluido, la posibilidad de que vuelva a delinquir es mínima, ¿verdad? Entonces, si la posibilidad de que vuelva a delinquir es mínima, pues estoy de acuerdo con la gente que está un poco en contra de esto, porque que esté a 30 millas o menos de la alegada víctima no debe ser un criterio, porque ya ha habido una determinación inicial que la persona está rehabilitada, o por lo menos suficientemente rehabilitada para estar en la libre comunidad. Entonces yo creo que es, ¿verdad? Y yo siempre respeto a todos los miembros de la libertad de la Junta de la Junta de Libertad bajo palabra. De hecho, cuando yo estaba, ¿verdad?, cuando yo era asesor del gobernador Ricardo Rosselló, nosotros hacíamos las evaluaciones de las peticiones de indulto, o sea que conozco y sé que son profesionales, pero en honor a la verdad, si ya hay una determinación, ¿verdad?, si el único criterio, porque hay otros criterios, claro, para denegar los beneficios de la Junta de Libertad bajo palabra es que él no pueda conceder, o sea, o que el confinado no pueda conseguir una residencia que esté a más de 30 millas de la víctima, pues entonces creo que no es justo. Aparentemente dice que son gente que ya cumplió con todo lo demás. O sea, por eso, si ese es el único criterio, yo pienso que no es justo, porque el beneficio se le da a personas que demuestran que han sido rehabilitadas. O sea, que la probabilidad... Pero eso no es por ley, o sea, eso es un reglamento. No, esos son derechos, o sea, eso no es por ley, o sea... Claro, es un reglamento entonces de la Junta. Eso es un privilegio que, ¿verdad?, que reciben los confinados. Por eso, pero esa tranquilla, por decirlo así, esa regla... Pero eso está en el Código Penal, o sea... Lo de las 30 millas. No. Por eso, a lo que quiero saber es si lo de las 30 millas es un elemento que está en el reglamento. Yo creo que está en el reglamento. Aparentemente
Ajá. Antes eran 30 minutos. Ok. Estaba en el reglamento que eran 30 minutos. Ahora lo cambiaron y ahora es en vez de los 30 minutos a 30 millas. Oye, espera, no estaba. Ahora sí, Repítelo, 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 Breida. que estuvo muy Repítelo, interesante. Breida. Repítelo, Yuya. Problemas técnicos. Estaba comentando que anteriormente eran a 30 minutos. Ese era el requisito que existía en el reglamento anteriormente. Ahora lo cambiaron y es que tiene que estar a 30 millas de distancia. Eso es un poco más complicado. Eso, y más en una isla o sea, que Exacto. en Puerto Rico es 100 por 35. O sea, digo, si nos vamos técnico es 110 por 37. Pero Y no es una isla, es un archipiélago. es un archipiélago, Es un claro que archipiélago, sí. correcto. Pero yo creo que es oneroso, especialmente cuando el confinado, ¿verdad? Y esto tiene también una política pública. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando la rehabilitación o estamos buscando solamente el aspecto punitivo de la conducta penal o de las penas que se imponen en virtud No, del pero Código Penal? tú traes un elemento importante sobre el tamaño de Puerto Rico. O sea, a mí, desde acá, desde la grada, que no soy abogado, me resulta absurdo el asunto. Por eso mismo, o sea, cualquiera, o sea, tú puedes llegar de Fajardo a Mayagüez en cuestión de nada. O sea, ¿qué garantía? Si tú quieres caerle a palos a alguien que ya fue víctima tuya, al otro lado de la isla, o sea, te montas en un carro y llegas. O sea, ni tampoco es que a 30 millas porque son comunidades amuralladas y tú no vas a poder salir. O sea, la realidad es que el que no está rehabilitado y quiere volver a delinquir, se lo puedes poner a 500 millas y lo va a volver a hacer, ¿verdad? Así que eso me parece un tanto contradictorio. Aparte, o sea, para tú rehabilitarte, el esfuerzo es bien grande. Y de pronto, a mí desde acá yo digo o sea, una persona se ha fajado ahí, está cumpliendo con la sociedad, porque una vez tú estás en la cárcel, o sea, tú estás pagando una deuda con la sociedad. La cumpliste, por eso es que cualificas con todos los demás criterios, porque la cumpliste, por lo menos en ciertos parámetros. Y que me digan a mí, uno de los casos que menciona el Nuevo Día en las entrevistas, una señora que dice, mira, nosotros llevamos 5 años que estamos pagando una casa nueva. O sea, y ahora, ¿qué yo voy a hacer? O sea, para poder tener a mi marido ahí, no puedo porque estoy a menos de 30 millas de la persona, la alegada víctima, quien fuera. O sea, está bien fuerte. Yo puedo entender sobre lo que explica la presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra, Isa Pérez, en el sentido de que aquí hay que salvaguardar el balance de intereses entre la seguridad de la víctima y entre el propósito de rehabilitación, ¿verdad?, de la persona. Pero vamos a ser realistas. Puerto Rico es pequeño. 30 millas es un montón. Entonces, estas personas que salen bajo la Junta de Libertad bajo palabra, siempre van a necesitar ¿qué? El apoyo familiar, los recursos familiares. Entonces, imagínate tú de momento decir, no es lo mismo tú decir 30 minutos a decir 30 millas. Pero es que al final del día, yo pienso que, ok, ¿cuál es el análisis? Porque si tú eres merecedor del beneficio de libertad bajo palabra, es porque ha habido un análisis, claro. Y ha habido un acuerdo, ¿verdad? O un consentimiento de los miembros de la Junta de Libertad bajo palabra que dicen la probabilidad de que esta persona vuelva a delinquir es mínima. Pues por lo tanto, ¿qué diferencia hace si está a 30 millas, a 20 millas? Porque siempre mi criterio es el siguiente. Si hay una preocupación genuina, pues entonces no debe ser merecedor del beneficio. Correcto. O sea, ahí es que voy. O sea, si la única preocupación es la de las 30 millas, pues entonces es injusto. Ahora, si es porque tú dices no, oye, yo puedo entender en el mundo que estamos viviendo, hemos visto casos de víctimas de violencia doméstica como aquel confinado que fue liberado erróneamente, ¿verdad? Y después mató a otra persona más. O sea, sí, hay casos y hay casos, pero acuérdense que cuando uno establece esta reglamentación, y yo que he estado en el gobierno,
tú lo estableces pensando en que las cosas funcionan como deben funcionar, Claro. no pensando en el que le da la vuelta al reglamento y el que utiliza el reglamento para hacer trampa. Entonces, mi planteamiento en cuanto a esto es, oye, si el confinado o confinada cumple con todos los requisitos y el único requisito que no cumple es que esa residencia donde él va a estar, porque el problema fundamental es que muchas veces cuando tú recibes el beneficio hay alguien que tiene que hacerse responsable por ti, hay alguien que tiene Los que cumplir recursos con que tú familiares, cumplas, claro. que tú cumplas con las condiciones que te impone la Junta de Libertad bajo palabra para gozar del beneficio. Pero si ese es el único problema, Sí, parece una entonces- excusa. Parece una excusa. No, a mí me parece- No dijiste uno cuando te quedaba una carta. ¿sabes? A mí me parece que es una manera fácil de denegar el beneficio. ¿Sabes? Y yo creo que se debe reevaluar porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo una genuina preocupación de que Esta persona, esta Claro. persona es un peligro si no está a 30 millas de la víctima, pues entonces no debe ser merecedor Claro, del beneficio. no, y que Se acabó. volvemos. Se acabó. ¿Qué diferencia hace que esté a 30 millas cuando una persona realmente quiere ir a cometer un delito? Ujú. Las 30 millas no le van a importar. Así es. O sea, yo creo que hay otros requisitos que sí tienen que ser más meritorios y mucho más importantes para tú poder dejar libre a una persona en la libre comunidad. Así que yo creo que a veces, y esto pues no quiero, ¿verdad?, que suene inadecuado, pero esta cuestión de la violencia doméstica, la violencia de género, a veces estamos tomándolo por lo que pasa con una persona, afectas Claro. a Pagan todos los multas demás. por o sea, Lo que paga justo por todo el pecadores. mundo. Lo paga todo el mundo. Yo creo que aquí tenemos que hacer un buen balance, ¿verdad?, en proteger a las víctimas, especialmente a las mujeres. Claro que sí. Pero tampoco, ¿verdad?, podemos poner unos requisitos tan onerosos que hasta cuando tú lo lees de primera instancia tú dices, pero 30 millas. Es que es Si un Puerto montón. Rico es así, pequeñito. O sea, 30 Pues millas. entonces, ¿dónde te tienes que mudar? Sí, O sea, sí. 30 ¿A dónde millas, tienes que oye, mudar? 30 millas estamos hablando que casi es de San Juan a Arecibo. Correcto. O sea, estamos hablando, ¿sabes? De que entonces Casi si te mudas para el mismo centro de la isla, casi la cubres completa. Exacto. Entonces, yo creo también, Está fuerte. pero tú traes un tema importante. Pues a lo mejor, en casos de violencia doméstica, eso juega un peso más importante, ¿verdad? La distancia que el perpetrador pueda tener de la víctima. Y Ujú. quizás es una de las cosas que yo tenga que considerar, pero para esos casos específicos. Específico. Ahora bien, que yo ponga esa, o sea, Para todo. ese blanket para todos, para todo el mundo que haya delinquido y que pueda ser merecedor del beneficio de libertad bajo palabra, pues entonces, y yo no digo que sea preocupante, esto es una cuestión de política pública. Hay política pública que va más dirigida al aspecto punitivo del Código Penal y hay, ¿verdad? Administraciones que van más dirigidos al aspecto de Pero rehabilitación. lo que No, hace- fíjate, oye, y pensando un poco como abogado, ¿de dónde salieron las 30 millas? No sé. O sea, ¿qué criterios se ¿Y utilizaron? cómo llegaron a ese número? Porque entonces de 30 minutos, pues cambió 30 millas. Bueno, yo ¿Por me qué imagino, 30? ¿verdad? Yo no sé, yo no estaba ahí, pero yo me imagino, ¿verdad? Que se hizo un estudio, y yo creo que esto es pensando en casos de violencia doméstica. Se hizo un estudio y se determinó que si hay alguna condición en cuanto a la movilidad, ¿verdad? Quizá en 30 millas da suficiente para establecer alerta, ¿verdad? Eso hace más o sea, sentido. yo me imagino que tiene que ver fíjense, por ahí. Yo de lo que voy escuchando de ustedes, o sea, si la persona, llevándolo a lo más simple de acá, desde el punto de vista de los mortales, si la persona podría delinquir nuevamente dependiendo de a qué distancia queda de la víctima, pues la persona simplemente no está apta Pues no para está salir. apta para ¿Sabe? salir. O sea, Bajo la- si va a depender bajo de la libertad bajo cercanía palabra, o va a depender correcto. de la ubicación geográfica, bueno, pues entonces, o sea, ¿cómo justifico que una persona pueda hacer? O sea, fíjate qué cosa, llévalo al absurdo. Yo te dejo salir porque tú estás rehabilitado, no vas a cometer delito,
Pero tengo que chequear porque si por casualidad de personas, porque, y si la persona se muda, o sea, la víctima se muda después más cerca del que salió, ¿es un problema? Digo yo, porque estamos hablando del que salió, pero a lo mejor yo salgo y me mudé, estoy viviendo en un sitio más de 30 millas para cumplir, pero la víctima luego se muda en el radio de 30 millas, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿le revoco? Buena pregunta. Y es lo absurdo de este asunto. Y volvemos. Yo puedo entender que hay unas consideraciones a veces cuando estamos hablando de víctimas de violencia de género. Ok, fantástico. Pero el problema, de nuevo, es que tiene que haber un sentido común, tiene que haber una lógica. O sea, es como decirme, fulano comete delitos solamente por las noches, así que lo vamos a sacar de día. Y, o sea, no funciona de esa manera. Me recuerda como cuando el COVID, que ponían unos horarios para salir porque pensaban que el COVID se pegaba más que en ciertas horas del día, ¿verdad? Y esos absurdos con los que a veces estamos bregando. Bueno, en otro tema, ya más económico, quería compartir con ustedes, ¿verdad? Para que lo analicen con relación a unas declaraciones que hacen en un foro de Standard & Poor's. Y entonces hablan de que por el asunto de los aranceles y todo esto y cómo ha bregado la economía en Estados Unidos, pues que va a haber un desempleo que se proyecta que va a aumentar y todo esto fantástico. Pero en lo que tiene que ver con Puerto Rico, la persona que habla a nombre de Standard & Poor's dice que en Puerto Rico se están perdiendo más de 800 millones de dólares. Y entonces, de momento uno ve el titular y dice, uy, eso es un montón de dinero. Pero cuando vas más adentro a la nota, ves que esos 800 son a NGOs, son para placas solares, de Casa Pueblo, son ese tipo de cosas. O sea, parecería que, o sea, el gobierno no se va a afectar, por lo que uno puede ver, por ese dinero que se está recortando, se está congelando, porque es un dinero que no iba para el gobierno, iba para unas organizaciones que en su gran mayoría, no lo quieren admitir, pero en su gran mayoría son de corte socialista, corte anti-PNP, anti-estadista, y esa es la verdad. A mí, estoy hablando por Juanjo, a mí no me da ni chispa de pena con que me recorten ese dinero, porque ese dinero no era para mí, ese dinero no era para el pueblo, era para algunas organizaciones que han visto que muchas están metidas con George Soros, que muchas tienen, o sea, esta influencia de grupos de izquierda. O sea, ¿cómo ustedes lo ven, Falfo, el asunto o sea, porque también se está creando como que un sensacionalismo y una crisis, ¿verdad? Por este asunto, todos aranceles, y ahora por los aranceles, ahora la comida es más cara, y ahora avanza a comprar los cajos porque los aranceles, y olvídate, y se van a perder 100,000 empleos, porque como siempre digo, siempre se pierden 100,000 empleos, nunca se pierden 50 ni 105, siempre son 100,000 empleos. Dímelo, Falfo. Es que aquí el problema fundamental que estamos trabajando es que son medidas que tú escuchas, oíste, que yo pienso que tú escuchas y todo empieza el Día de las Madres. Entonces es como, ¿verdad? Son medidas que en teoría tú dices, esto suena espectacular, pero cuando tú vas a la ejecución es lo que tú estás hablando. O sea, porque tratan de meter gato por liebre. Y ese es el problema yo creo que de ambos extremos. O sea, tanto de la izquierda radical como la derecha radical. Que parten de una premisa que puede ser correcta, que puede ser simpática. Entonces, cuando empiezas ¿sabes lo que te digo? A bajar a la ejecución, entonces te estás dando problemas que están metiendo otras cosas debajo de esa política pública que parece en síntesis no es buena, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, yo creo que el pueblo tiene que y analizar qué es lo que está detrás de esa propuesta, quién está detrás de esa propuesta, quién está apoyando este tipo de propuestas, a la hora de establecer si verdaderamente, no tan solo en la teoría, sino en la ejecución, verdaderamente va a llevar el efecto que se quiere traer, o sencillamente va dirigido a impulsar una política pública extremista, ya sea, ¿verdad?, de un lado y del otro. Pues los titulares no me dicen un ejemplo. Le quitan 100 millones a Casa Pueblo, por ejemplo. No, él le quitan 100 millones a Puerto Rico. Claro. Él le quitan al gobierno, al pueblo. Porque eso es parte de el amarillismo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿por qué le quitan los 100 millones? No le quitan los 100 millones necesariamente por quitárselo. Quizás es porque no se están utilizando. Quizás es porque hay otra forma de llegar al mismo objetivo, ¿verdad? Utilizando esos fondos de otra manera. Y esa es la política pública del gobierno. Oye, podemos estar en contra y a favor. El problema fundamental es que no podemos caer en el discurso del clickbait, ¿verdad? Sin entender qué es lo que está detrás de lo que están diciendo, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental. En este momento donde hay mucha desinformación, mi recomendación para todo el mundo es lean más de un medio.
y llega a sus propias conclusiones, ¿verdad? Específicamente en los Estados Unidos, donde tú tienes un medio como CNN que te dice, nosotros somos un medio liberal de izquierda, y van abiertos, y ese es su editorial. Y Fox News va directamente y dice, nosotros somos un medio dirigido al público conservador de derecha. Pues uno tiene que hacer ese análisis, ¿verdad? Escuchar Fox News, escuchar CNN, escuchar MSNBC, todos, ¿verdad? Todos los medios que más uno pueda leer, ver todas las perspectivas y llegar a la conclusión. Porque el problema que estamos teniendo aquí es que somos presos y víctimas del clickbait. Y eso no beneficia a nadie. Mira, cuando tú ves el titular y lees la noticia, toda la noticia tiene que ver con las medidas de Trump. Y al final, el último párrafo, que es donde único habla del titular, de que se pierden 800 millones, mira lo que dice. Trump le ha quitado a Puerto Rico al menos 800 millones en fondos. 512 millones destinados a proyectos de resiliencia energética. ¿Qué es la resiliencia energética? Las placas. Y sumas no precisadas de subvenciones para investigaciones y organizaciones sin fines de lucro. A esto se sumarían los despidos de empleados federales y el plan de anular contratos de arrendamiento para agencias federales que hasta la fecha no se han consumado. Esa es la historia. Se perdió lo que no existe. O sea, literalmente lo que están diciendo es los 800 millones eran para organizaciones sin fines de lucro y para arrendamientos, pero todavía no se han quitado el dinero. Oye, es esta euforia de que estamos todo el tiempo preocupados por lo que no ha ocurrido. No, porque es que se va ya. Mira, hay que cogerlo con calma. Mira, muchas de estas cosas que el presidente Trump, recuerdo en el primer cuatrenio, decía, terminaban haciéndolas. Así es, sí. Y obviamente no me atrevería a decir, ¿verdad? Porque el Trump de este cuatrenio es un Trump diferente. Muy diferente, sí. Trump que 2.0, sí. que vino con su librito ya escrito y leyéndoselo paso por paso. Eso lo tenemos que aceptar todo. Pero de ahí a decir, mira, todo lo que dice el libro él lo va a hacer, o el gobierno de Estados Unidos va a permitir que lo haga. Porque es que pensamos que Trump está ahí solo. Aquí, o sea, o sea, Trump dice, vamos a, qué sé yo, estamos contemplando un arancel a Francia. Se chavó Puerto Rico, porque ahora sí que toda la gente que usa L'Oreal, o sea, sí, porque estamos en esa. Cuando hablaron de lo de China, aquí había una crisis. ¿Qué va a pasar con Shein? ¿Qué va a pasar con Temu? Tú sabes, me recordaba cuando alguien me preguntó una vez en un foro, oye, Juanjo, hay un problema ahora mismo con los guineos, no están llegando los guineos, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues comer plátano. Pero mira, ¿cuál es el problema? Es que es como dice Dávila, tú ves el titular, estiman pérdida de 800 millones en fondos federales. Entonces es para que tú pienses, wow, esto es los fondos del Departamento de la Familia, los fondos del PAN, los fondos... Eso cuando lees la noticia, no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. O sea, y miren, es como acaba de decir Falfo, es que hay que buscar y hay que leer, porque si uno se deja llevar por los editoriales aquí en Puerto Rico, mira, yo no sé. Esa es la palabra, antes de ir a la pausa, esa precisamente yo creo que es la palabra más importante en esto, editorial. El problema es que cuando me redactas una nota y me le pones un titular bien sensacionalista, Exacto. realmente estás editorializando. O sea, no hay nada en esa nota que implique ni remotamente de que a nuestra gente, a los más necesitados, al gobierno en sí, le van a quitar dinero o que le están quitando. Entonces, oye, 800 millones es un montón de chavos. Correcto. Entonces te lo ponen ahí y tú dices, esto se chavó. O sea, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tienen las ventas sin IVA, me lo van a respetar el IVA otra vez porque tenemos que recuperar. No tiene nada que ver con eso. Es un dinero que, como bien mencionaste, leyendo ahí de la fuente directamente, que va para las NGO y algunos sobre cosas que se pudieran perder, pero que todavía no se han materializado. Ay, mire, pescado, como decía aquel. Así mismo es. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
Jodía, que está en sustitución de papá Dávila Colón. Me acompañan Breida Bernal, la licenciada, mire, la más dura de Corozal y de gran parte de Puerto Rico, esta de las que mandan Iván, y también Alfonso Orona, que se encuentra también con nosotros. Bueno, el próximo tema que quiero tocar con ustedes es con relación a esta petición que hace Luma para que se dé un aumento de 2.76 centavos kilovatio hora. Y me llama la atención, no meramente, o sea, a cada rato podemos ver que Luma va y pide que se haga un ajuste con relación a la tarifa. El problema es que hasta este momento, siempre que Luma llevaba esa petición al negociado de energía, lo hacía estableciendo que eso era una petición de energía eléctrica de la autoridad y que ellos eran meramente el mensajero. ¿Por qué? Porque el contrato provee para que sea de esa manera. O sea, cada vez que Energía Eléctrica entiende, recuerden que hay una cuestión trimestral para que entiendan los amigos. Trimestralmente se hace un análisis de cuánto se gastó en compra de energía, cuánto se consumió, y de acuerdo con ahorros o gastos, lo llevan ante el negociado de energía, se hace un análisis y ahí determinan si se tiene que hacer un ajuste, dejarlo igual o añadirlo, quitarle. Por eso es que a veces baja la tarifa, otras veces sube. O sea, es un proceso normal, un proceso que antes no era transparente, porque antes de que existiera el negociado de energía, pues la Autoridad de Energía Eléctrica subía y te pasaba por la piedra y no te enterabas cuando después venía la factura. En esta ocasión sí es más transparente. Desde que llega Luma, ellos empiezan a llevar a cada rato el asunto de, miren, tenemos una petición para que se haga un ajuste, para que aumente un centavo, para que aumente 5, lo que sea. Pero lo hacía llevándolo como parte del asunto de que Energía Eléctrica está diciéndonos que hubo un descuadre por tanto, y hacen el análisis y por eso hace la petición. En esta ocasión particular, Luma le dice al negociado de energía que necesita un aumento temporero, más faltara que fuera permanente, de 2.8 centavos por kilovatio hora, y alegan degradación crítica en la red y falta de mantenimiento desde antes de su entrada, y que esto permitiría un recaudo de $40 millones mensuales para atender prioridades de transmisión y distribución. Dicen ellos también que lo que pasa ahí, que hay un fondo de emergencia al cual aparentemente o supuestamente, porque es la alegación, yo eso no me consta, de que en los últimos 18 meses la Autoridad de Energía Eléctrica no ha aportado a ese fondo. Estamos en un momento crítico, en un momento donde la gobernadora está moviendo cielo y tierra y lo que queda en el medio, para tratar de tener mayor generación. Todos sabemos que el sistema no sirve, todos lo saben. Todos sabemos que según va entrando el verano y el calor, aumenta la necesidad o la demanda de energía de todos los ciudadanos en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque estén a 30 millas o menos. Entonces, ¿va a haber un problema de generación? Sí. ¿Va a haber déficit? Sí. Pero el hecho de que se puedan mover para garantizar que se aumente esa producción, pues es la medida correcta que está llevando la gobernadora, que como ustedes saben, eso lo vamos a discutir también más adelante, que con la forma en que se ha ido flexibilizando con la declaración de emergencia del secretario de Energía Federal, pues debemos tener una oportunidad mayor para lograr aumentar esa producción. Sin embargo, Luma dice, no, pero el problema que tenemos es que hay un fondo de emergencia que necesitamos porque aquí no se le dio mantenimiento. O sea, estamos hablando de 40 millones mensuales que esperan recaudar con esto. No sabemos lo que el negociado de energía va a decir, pero no sé ustedes, no sé qué tú piensas, Breida, pero 2.78 chavitos por kilovatio, se sienten por kilovatio hora. Se sienten. Y como te digo, antes siempre Luma lo pedía a nombre de Energía Eléctrica, ahora no. Ahora es a nombre de ellos. Ellos están diciendo, me hace falta para poder cumplir. Entonces, cuando tú ves tu factura, realmente lo que todos los puertorriqueños sentimos es el ajuste. El ajuste ese, la fórmula esa que cogen, que cuando tú miras lo que tú consumiste, tú dices, pero si lo que yo consumí fue esto, y cuando vas al ajuste, a la compra de combustible, tú dices, ahí es que está fuerte. Yo, como ciudadana, ¿verdad? Puedo entender, y lo he dicho aquí muchas veces en el programa, no podemos seguir viviendo en el pasado. Tenemos que vivir en el presente y organizarnos y programarnos para el futuro. Y no podemos seguir, ¿verdad?, toda la vida, no, porque es que la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que votaron, lo de que desbarataron, eso lo podemos ahora mismo todo el mundo firmar. Sí, la Autoridad de Energía Eléctrica fue un desastre.
Administraron mal, check. Todo este asunto de los sueldos excesivos, check. Pero la realidad que tenemos ahora mismo es que el sistema está obsoleto prácticamente, no sirve. Y esa es una realidad que todos los puertorriqueños tenemos que realizar. ¿Qué hacer? Pues mira, desgraciadamente, sea Luma, o sea, no sé, Puma, o Luda, o cualquier nombre que usted le quiera poner a cualquier otra compañía que venga a administrar esto, no las va a pasar bien y va a necesitar dinero, porque es que todo ese tipo de mejoras tiene que ser con el dinero, ¿verdad? Que venga, que ellos puedan recuperar. Ahí ellos están hablando de un dinero federal, de energía federal, que todavía no se sabe. Yo creo que ya tenemos que entender, Juanjo, el gobierno federal y los fondos federales deben ser, sí, un apoyo, porque nosotros como ciudadanos americanos, ¿verdad? Tenemos unos derechos y tenemos, ¿verdad?, unos beneficios, pero tenemos que también responsabilizarnos. O sea, yo probablemente, tú también, cuando todas estas decisiones en la Autoridad de Energía Eléctrica se tomaron, nosotros o no estábamos o éramos bien niños, bien pequeños, nos ha tocado a nosotros, ¿verdad?, tener que pagar con nuestras familias, con nuestros trabajos, todos estos aumentos. Pero ¿de qué otra manera vamos a echar para adelante el sistema eléctrico? Yo, de verdad, yo quisiera, ¿verdad?, que todos nos organizáramos y dijéramos, mira, lo vamos a hacer otra pero manera. Da la ¿pero impresión, qué manera? fíjate, y yo soy una persona que admito que yo he estado muy satisfecho, no muy satisfecho, pero más satisfecho con lo que ha hecho Luma que con lo que pasaba antes. Claro que sí. Creo que ellos tienen un problema serio de comunicación que les ha traído más problemas de los que debían tener, pero esa es la opinión mía. Ahora, yo sí creo que también en este caso que están pidiendo 2.76 centavos adicionales, el argumento que traen es como si ellos se hubiesen enterado ahora de que tenían unos problemas. O sea, me hablan de que no, pero es que desde que nosotros llegamos habían unos problemas y necesitamos cubrirlos. O sea, oye, o sea, no está fácil. La gobernadora dijo temprano, por aquí, por Noti1, dijo que esos chavitos los estaban pidiendo para hacer documentales. Y obviamente, ¿verdad? Le está cayendo encima por el documental. A mí lo que me preocupa es este aumento. Hay unas fluctuaciones en el mercado con el petróleo. Sí, pero una cosa es la tarifa y otra cosa es la compra de combustible. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Y entonces aquí es que uno tiene que entender, y como estaba explicando Breida, cómo llegamos a donde llegamos. Nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Y es bien fácil echar culpa, pero la realidad es que la culpa es compartida. Hemos quebrado un monopolio. Y fíjate, que yo creo que la historia siempre da la razón. Ustedes se acuerdan a finales de los 90 cuando Pedro Rosselló tuvo la visión de vender la telefónica. Exacto, correcto. ¿Y por qué tuvo la visión de vender la telefónica? Porque a nivel federal la Junta Reglamentadora había liberalizado los requisitos y estaba estableciendo políticas públicas para romper los monopolios en las telecomunicaciones por un tiempo específico, ¿verdad? Y si ustedes no saben, antes la AT&T tenía un monopolio en las telecomunicaciones en Estados Unidos. Y en los mediados de los 90, la política pública del gobierno federal era romper esos monopolios. Entonces, los amigos puertorriqueños que viven en la Florida saben que por mucho tiempo quien daba los servicios telefónicos de momento era que si Bell Atlantic South. Y usted se iba al oeste y era Bell Northeastern Telephone. Eso eran compañías que se crearon del rompimiento del monopolio de AT&T. Y Pedro Rosselló, a finales de la década de los 90, tuvo la visión de decir, yo tengo que vender la telefónica cuando todavía es rentable. Todavía. ¿Verdad? Y la gente se inmolaba. Y al final del día, pregunte ahora quién paga por larga distancia, ¿verdad? Y antes, llamar de Puerto Rico a Florida salía más barato que llamar de San Juan a Cagua. La gente que se acuerda de eso, la hora en que lo hacía, por eso, cambiaba la tarifa por hora. Pero eso era la verdad. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que los puertorriqueños, ¿verdad? Y estoy hablando de todas las administraciones, aquí no estoy hablando de los que son míos, estoy hablando de todo. Quebramos un monopolio. La Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra y el problema fundamental es que cuando no hay competencia, cuando tú tienes la capacidad de establecer el valor del precio en el mercado,
La ley de quiebras establece que la manera de hacerlo es ajustando la tarifa. Y lamentablemente estamos ahí. Lo que yo tengo problemas con todo lo que está pasando es, ok, aumenta la tarifa, ¿verdad? Y tú puedes establecer lo que sea. Pero entonces no torpedees otras iniciativas, ¿verdad? Que de hecho ha promovido el propio gobierno para bajar la compra de combustible. Por ejemplo, hoy sale una noticia diciendo que al final del día el objetivo es lograr energías renovables. Sí. Bueno, seguro que sí. Y todo el mundo está de acuerdo con eso. Claro que sí. Pero en lo que el hacha va y viene, la respuesta es el gas natural. ¿Por qué? Porque es más estable, porque no está tan sujeto a los vaivenes del mercado como está el petróleo y establece una energía de combustible de transición a lo que serían las energías renovables. Entonces, a mí lo que me preocupa es que por un lado, pues, Luma quiere aumentar la luz, ¿verdad? La tarifa de la luz en 2.76 centavos. Y por otro lado, estamos torpedeando cualquier, ¿verdad? Y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de estas agencias reguladoras. El negociado de energía o sea, pero bajó pero, con esto de que ajá, no, que tienen que acordarse que para 2050 tenemos que estar renovables. por todo. eso, pero al final ¿Pero y del por día... qué? No, oye, Y es realmente Eso- lo que puede pasar el en Puerto objetivo, Rico. el objetivo es loable y se tiene que mantener. Yo no estoy, fíjate, yo no creo... Yo creo en la energía nuclear, así que. Yo creo, pues, yo también. Muy Yo bien. también. Pues, ganamos este colegio otra vez. Este lo ganamos. Pero yo creo también, oye, yo creo que debemos mantener metas, o sea, ¿cómo te digo? Agresivas en cuanto a la energía renovable, seguro que sí. Pero ¿y qué hacemos en el interín? Claro. Y si en el 2050 no podemos Pero es llegar. que, Falfo, todavía ni siquiera hemos podido adelantar lo de la quiebra de la Autoridad de Energía Por Eléctrica. ¿En eso, serio? entonces, lo que yo estoy diciendo es, pues mira, sí, tú tienes que subir la tarifa y a lo mejor la tarifa que vas a subir se la tienes que aplicar a todo el mundo. Porque es lo que estamos viviendo, o sea, estamos viviendo con un monopolio. Pero mira, el que quiera tener sus placas solares, pues déjalo que tenga sus placas solares. Cobra, o sea, algo le vas a tener que cobrar en la que la autoridad se reestructura y sale de la quiebra. Pero si él quiere tener las placas solares, pues que tenga las placas solares. Claro. Si hay que gasificar, ¿verdad? Y movernos al gas natural, pues hay que movernos a gas natural. O sea, no podemos seguir cargando al consumidor por un lado y torpedeando todas las otras iniciativas que le pueden traer un alivio, ¿ves? Y ese es el problema fundamental, porque mientras dependamos exclusivamente o en su gran mayoría Exacto, del petróleo, del petróleo. más allá del aumento en la tarifa, vamos a depender, la factura de la luz va a depender de algo que no podemos controlar. Y el gas natural es más controlable. Pues eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, y por otro lado también hay que eliminar, o sea, hay que dejar de cogerle miedo al populismo y a los medios, porque por ejemplo, ¿cuántas veces, ustedes recordarán cuando se hablaba de la planta esta de Waste to Energy? No se pudo hacer nada, ni siquiera pudieron explorar más profundamente cómo se iba a hacer, porque todo era no. La misma AES, o sea, con la cuestión del carbón. No, porque eso también es malo. Yo te voy a hablar de conocimiento personal. Adelante. Porque yo trabajé con la planta de Waste to Energy, o sea, con la iniciativa de Con la Waste to Energy propuesta. desde la administración de Luis Fortuño, Ajá. y también tuve que ver con el issue de la ceniza en AES. Muy El bien. problema fundamental aquí es que el primer enemigo del gobierno de Puerto Rico es la EPA. Ujú. Y el problema de Waste to Energy era que la EPA, como política pública, no favorecía el Waste to Energy, pero por otro lado estaba dando las órdenes de cierre a muchos vertederos en una isla que es 100 por 35 y que no hay espacio para crear vertederos adicionales. Y entonces, ¿tú sabes lo que hacía también la EPA? Cogía y llegaba a acuerdos con los alcaldes para extenderle la vida útil a los vertederos de los municipios, sujeto a que los alcaldes implementaran unas políticas de reciclaje cuando Que esos nunca se vertederos no estaban en cumplimiento. Y entonces, ¿tú sabes cuál es el problema? Ujú. Que después de varios años, bueno, tú lo sabes, tú trabajaste en la Junta de Calidad Ambiental, tú sabes que lo que Sí, yo te sí. estoy diciendo Sí, es sí, correcto. sí, tengo Después de conocimiento. varios años, entonces había que cerrar el vertedero y había que crear un superfund, como lo que pasó en el vertedero del Viejo San Juan, Pero- que le costó al gobierno 35 Pero millones hay de algo que no dólares. entiendo, tan imparcial que siempre ha sido Carmen Guerrero. No. O sea, Antes de Carmen Guerrero. Esto es antes, no, tú pero antes de Carmen perdóname, Guerrero. perdóname. Sí, pero
Carmen Guerrero pasó de recursos naturales a dirigir la EPA acá y siempre fue una tranquilla. Y sí, eso lo vivimos nosotros todo el tiempo. Por allá negociaban con los alcaldes y al gobierno central le caían encima. El asunto es que, oye, yo tengo un dicho que repito mucho, que es la cuestión de que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. O sea, tiene que haber un sacrificio en algo. Claro. Tiene que haber algún área donde tienes que ceder. O sea, el problema es, fíjense que tú escuchas, por ejemplo, en el tiempo de elecciones, que es cuando más activo uno escucha a la gente, se va la luz, yo no vuelvo a votar y que tan pronto llega la luz se les olvida. O sea, la forma en que tu vida, tu ánimo, todo cambia, con o sin electricidad, es brutal. Pues mira, hay que dejarnos ya de chiquita. Claro. Hay que buscar la manera de tirar la raya y decir, ok, ¿qué hace falta? ¿Hace falta esto? Claro. Llega el momento también donde tenemos que entender que el aumento tiene que venir. O sea, porque hemos estado poniéndole curitas, Claro. curitas, y tenemos líneas puestas con esparadrapo por todas las esquinas, lo entiendo. Pero, tú sabes, el problema es que tampoco yo veo, y volvemos, Luma ha tenido un pésimo, ¿sabes? El delivery de comunicaciones es pésimo desde el primer día, esa es mi opinión. Pero aparte de eso, o sea, yo los veo ahora tratando de enderezarse, pues qué bueno, fantástico. ¿Quién sabe si finalmente con todo este proceso se quedan? Yo no sé, no lo sé. Yo lo que quiero es tener energía y que sea estable y que sea segura. Si lo hace Luma o lo hace Puma, como decía ahorita Breida o Luda o lo que sea, eso para el ciudadano de a pie, eso no es la parte importante. Pero la verdad es que, volvemos, cada vez que tú ves que tienes un problema, por ejemplo, yo tengo placas solares y no me sale más económico que cuando pagaba Luma, se lo soy honesto. Pero me da estabilidad. Y ahí es donde, entonces, la gente, ¿ven? Cambia una cosa por la otra. O sea, no es tanto, aunque no lo crean, porque todo el mundo aquí se queja, pero porque la gente se queja del chavito cuando sube, pero no celebra cuando el chavito baja, ¿verdad? Que también se da. Claro. Claro. Pero la verdad es que la gente lo que quiere es estabilidad. Es como cuando hablamos, y sé que me desvío un poco, pero cuando hablan de las autopistas. No, porque mira para allá, que Metropista, que te mete un vellón nuevo todos los años y qué sé yo. Pero esos son los mismos, los usual suspects, están hablando en radio y se quejan. Pero Juan del Pueblo está contento porque pasa por una autopista que está privatizada y está como, mira, como un platito. No, oye, y se le queda el carro y va un Y lo camión atienden, lo de asisten. Metropista gratuito a atenderlo y a darle los primeros auxilios al vehículo. Exacto. O sea, también tenemos, mira, hay varias cosas aquí que son contradictorias. Y yo estoy de acuerdo contigo. Al día de hoy, yo puedo hablar de mi experiencia. Yo estoy pagando menos de luz que lo que pagaba el año pasado, aún con los aumentos, ¿verdad? Porque, que obviamente el precio del petróleo ha bajado y eso obviamente tiene un impacto en lo que tú pagas de la luz todos los meses. Sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de que la gasificación pues es algo importante para darle estabilidad a la factura de la luz. Pero yo no puedo, y aquí es que vienen las contradicciones, aquí es que vienen lo que estábamos hablando ahorita de las agendas escondidas. Yo no puedo ir a una protesta para proteger los derechos de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que muy válido tienen el derecho a que sus pensiones sean protegidas, y a la misma vez quejarme porque van a aumentar la factura de la luz 2.7 centavos. O sea, o estoy en un lado o estoy en el otro, porque parte de ese aumento va dirigido a pagar las pensiones de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Y eso es todo parte del proceso de reestructuración de la deuda, del proceso que se está llevando en la Junta. Entonces, aquí es que tú vienes con el conflicto de intereses. Entonces, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo the usual suspects? Porque entonces estamos protestando por todo, porque tú no puedes ir a decir los derechos de los pensionados, que vuelvo y digo, tienen un reclamo válido. Yo no estoy en ningún momento minimizando el reclamo de los pensionados. Pero si tú estás de acuerdo con que las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica de los retirados hay que protegerlas, pues no te puedes quejar con el aumento. Porque parte de ese aumento va dirigido a cumplir con las obligaciones que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, incluyendo las pensiones. Entonces, ahí es que tú entras en unas contradicciones que nadie sabe explicar, que la prensa no pregunta, porque es más fácil, tú sabes, crear el caos. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos verdaderamente? ¿Estamos en una situación complicada? Seguro que estamos en una situación complicada. Pero tenemos que, uno, dar espacio al gobierno. Ya el gobierno dijo que estaba comprometido con cancelar el contrato de Luma. La gobernadora ha sido clara en eso. Muy firme en eso. Y ha sido muy firme en eso. Pues tenemos que dar espacio porque no se pueden ir de un día para otro. Segundo,
tenemos que darle espacio a las distintas alternativas que establezcan medidas para garantizar energía, como es el gas natural, como seguir impulsando energías renovables, para crear, ¿verdad?, aumentar el portfolio de energía y lograr una estabilidad en el sistema eléctrico. Y tercero, tenemos que dejarnos de chiquilladas y entender que al final del día, this is a numbers game. Claro, Y es claro. una cuestión de llegar a los números, cumplir con el plan fiscal, que se pueda reestructurar la deuda y hacer lo que hay que hacer. Es un momento difícil. Antes de ir a la pausa, quería mencionarles porque Valerie está on fire otra vez y está con el DACO metiéndole mano. Ya ustedes saben que hoy comenzó lo de las compras para artículos de cara a la temporada de huracanes sin IBU. Y dura hasta el lunes. Esta vez van a ser 4 días, hasta el lunes a la medianoche, ¿verdad? Hasta las 11:59 de la noche. Y Valerie ya se tiró a la calle y la verdad es que, o sea, todos sabemos las capacidades de ella y nadie lo ha puesto en duda. Pero ha sorprendido aún más porque, vamos, yo decía, Daco, bueno, para pesar pavos, meterle el dedo a los pescados, meterse en la... O sea, eso no, a mí no me llamaba, pero ha hecho cosas interesantes. Y hoy, ya en un ratito, ya ha metido varios avisos, ¿verdad? Porque no es que ya va a abusar, a meterle multa a todo el mundo, porque hay gente ya que está picando fuera del hoyo con relación a este asunto de la compra sin IBU. Breida, ¿qué te parece lo que está pasando? O sea, ya hay gente, o sea, ya hay gente picando fuera del hoyo, pero también quería mencionarte lo de Valerie, porque yo creo que dentro de todo, o sea, antes yo veía demasiada politiquería. Hubo gente que usó de trampolín. He dicho nombre yo. He visto gente que usó de trampolín eso para inclusive para entrar al Senado y luego a la gobernación. Sí. Pero vemos haciendo el trabajo y honestamente, o sea, también quisiera que la gente recordara que tiene una oportunidad. Esto no es para comprar televisores. Esto es para comprar materiales y equipos y todo esto para de cara a la temporada de huracanes. Oye, es una iniciativa que si tú ves se ha quedado porque es buena. Es buena. Siempre es bueno y más, ¿verdad? Ante las situaciones y los pronósticos de los vaticinios que vienen desde hace meses, de todo lo que se va, la inflación y todos los asuntos. Aquí lo importante, y felicito a Valerie por estar bien pendiente, ¿verdad? A que los comerciantes utilicen esto y le den el beneficio a los consumidores que le tienen que dar. O sea, porque no es sí, pues, pero déjame aumentárselo por acá. No. Aquí la gente tiene que ver un beneficio de este fin de semana, de que puedan, ¿verdad?, ahorrar un dinero para poder comprar las cosas que necesitan. Oye, porque... Sí, porque... Pero miren, los artículos de primera necesidad... Mi gente. No son los televisores. No es una estufa de gas de estas que se compran nuevas. Ni una laptop, stainless steel, no. Es la estufita de gas, de sus 2 hornillitas, la tormentera, el radio de batería. Es ese tipo de cosas que en una situación de emergencia usted necesita. Oye, yo recuerdo bien. Durante el huracán María, ay Dios mío, que Dios nos coja confesado, que jamás vuelva a nada así. Mi mejor amigo durante todo ese proceso fue un radio con batería. Porque recuerdo muy bien que se fue todo. Sí. Y lo único que había era la estación de radio. Y si tú no tenías el radio con batería, literalmente te sentías que estabas solo en el mundo. Así que a veces pensamos que en este tipo de emergencia tenemos que tenerlo todo. Sí. Miren, no, son las cosas básicas. Bueno, si le pasa como a mí, que salía a comprar batería y llegaba con 60 latas de salchicha y se me olvidaba la batería. Claro, pero mira, yo creo que la Secretaría del DACO ha hecho un gran trabajo específicamente, ¿verdad? Sabemos que en el pasado cuatrienio, por cuestiones ajenas al gobernador Pierluisi, ¿verdad? Por producto del gobierno compartido, pasaron muchos secretarios de DACO, ¿verdad? Y no se le podía dar continuidad también a muchas políticas públicas que establecía, ¿verdad? De la administración Pierluisi. Yo creo que la secretaria del DACO, nombrada por la gobernadora Jennifer González, ha vuelto a darle esa política pública fiscalizadora propósito a la agencia, ¿verdad? A la agencia. Y yo creo que es importante porque al final del día, la gobernadora Jennifer González siempre ha tenido un contacto directo con el pueblo, sí, ¿verdad? Y ella siempre ha buscado medidas, ¿verdad? Y su promesa de campaña era, yo quiero mejorarte la calidad de vida a ti, al
al ciudadano común. Y estas medidas que está haciendo la Secretaría del DACO aportan a esa política pública que es garantizar, oye, con la legislación, que hay mucha gente que ahora, porque DACO se está tirando a la calle, preguntan si es necesario regular lo que regulan. Bueno, esos son otros 20 pesos, claro, ¿verdad? Pero yo creo que la Secretaría del DACO está llevando al dedillo la política pública de la gobernadora dentro de lo que se verá, dentro de lo que regula, asegurarse que los derechos del consumidor estén protegidos. Y eso ayuda a la calidad de vida del puertorriqueño. Oye, mira, ahora que Falfo dice eso, yo veo mucha cohesión entre cómo se están comportando los secretarios que ya fueron confirmados por el Senado. Por ejemplo, yo veo a Valerie, que la he escuchado en varias ocasiones hablando de que para ella es bien importante la cuestión esta de la actualización de los programas, la tecnología. Sí. También escucho a Waldemar Quiles hablando mucho de eso también. Sí. Y los veo, como dice Falfo, lo acabo de leer en el periódico, de la política de la gobernadora Jennifer González de tirarse a la calle. Así. Oye, que no sean secretarios de escritorio. Oye, y eso es lo que el pueblo necesita. El pueblo necesita que los funcionarios que están haciendo el trabajo en el gobierno tengan el contacto con la gente, que me escuche. Mira, eso que tú estás pensando que me importa, no me importa. A mí me importa esta otra cosa. Bueno, tengo que hacer la pausa. Todavía nos queda media hora más, así que aguanten que, como papá siempre pide, tenemos que también tocar el asunto de las trompadas que él menciona. Así que regresamos en breve. No se retiren. Fobreida y Juanjo tienen a varios en la mirilla en estos momentos. Saludo nuevamente a papá, que nos da el privilegio de estar aquí. En este caso, yo como moderador y los compañeros que siempre están los viernes y siempre dicen gracias a Dios que es viernes, ¿verdad? Porque lo celebran. Bueno, les mencionaba el asunto de Trump, que siempre es noticia, tanto por los lovers como por los haters, pero hay unos elementos que, ¿verdad? Les voy a tirar varios asuntos y lo toman por donde ustedes entiendan. Uno de los asuntos que me parece interesante, esta guerra que tiene ahora con Harvard, donde está, ¿verdad? Está tratando, de hecho, un juez, casualmente demócrata, decidió que no podía detener el programa para que pueda traer estudiantes del extranjero, que de todas formas, vamos, el gobierno le puede negar las visas, presumo yo, así que, ¿verdad? Es como con juego ahí un poco. Le están quitando dinero, le están quitando fondos porque se han negado a dar información sobre los que vienen de intercambio o que vengan de otros países, ¿verdad? Extranjeros. También por las políticas que tienen que ver con el antisemitismo. La verdad es que esto ha llegado a un punto triste. Yo personalmente, o sea, yo soy, ¿verdad? Apoyo 100% a Israel, así que el que quiera decir lo que quiera, que lo diga. O sea, son nuestros aliados. Lo que ha hecho Hamas y lo que ha hecho Palestina es increíble. Así que, y que no me vengan, no, porque Hamas y Palestina son diferentes, porque cuando yo vi aquel día de la masacre, los videos, yo no vi a nadie allí llorando y diciendo, ay, bendito, esa gente. Se trajeron, se fueron en una caravana y pasaron los cadáveres por allí y la misma gente les escupía o sea, no me vengan con esa guasa como si todo el mundo fuera hermanitos de la caridad. Pero bueno, esto ha llegado a un punto donde el propio Donald Trump se expresó contundentemente hace 2 días precisamente por un asesinato que hubo de 2 israelíes en el Museo del Holocausto allá en D.C., que también, o sea, esto ha llegado a un punto ya insostenible. Y vemos que la política de Trump, junto con la política, por supuesto, la de él, pero ejecutada en gran medida por Marco Rubio, que está luciendo bastante bien a mi juicio, está... bastante no, sí, excelentemente bien. Muy bien. Yo soy Team Rubio, por Yo si acaso. También. Bueno, entonces, eso tienes que juntar todo eso, pero dentro de toda esta cuestión y los elogios que le podamos hacer en esa dirección, hay unos cuestionamientos sobre el avión que Qatar le dona al Pentágono, para, ¿verdad? O a seguridad del Pentágono, entiendo que es, para que creen ahí el Trojan One, perdón, el Air Force One del presidente. Eso es un chiste. Y que dicen que después que termine la presidencia va a pasar, o podría pasar, a la biblioteca del presidente. No es a él personalmente, ¿verdad? Pero por ahí tómenlo, cualquier detalle. También tienen el hecho de que hoy, para darle la cereza al final, está Trump en la guerra con Apple, diciéndole, si no fabricas en Estados Unidos, te voy a meter un 25% de arancel y los iPhone podrían costar uno y el otro. Ok. Ojo.
Dios mío, Uno y el otro hay, ojo. hay alguien en este mundo con el cual Trump no se haya metido. ¿Queda alguien? Fíjate con Corea del Norte, Ah, bueno, en sí. esta nueva administración con Corea del Norte, pero que no me No esté le des escuchando, idea, que, no le des que no me esté idea. escuchando. Mira, lo que pasa es, obviamente, sabemos el elemento impropio, ¿verdad? De que un país extranjero regale un avión para ser utilizado, Un avioncito o pequeñito. sea, 400 millones. Pues pagaron el avión a la Boeing por ATH móvil. Pero para mí, obviamente, es altamente impropio que un país extranjero regale un avión que va a ser utilizado por el mandatario más importante, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde tú ves el titular y tú dices, independientemente uno entra al nitty-gritty de lo que está pasando, tú ves el titular y tú dices, espérate, ¿cómo? Choca, ¿Cómo? choca. ¿Cómo es? ¿Quién le va a regalar qué a quién? ¿Tú sabes? Entonces tú creas, ¿verdad? Es problemático. Claro, ustedes tienen que entender que ese regalo no viene en el vacío, ¿verdad? A nivel del Medio Oriente, Qatar y Arabia Saudita siempre han tenido una pelea por quién tiene el control, ¿verdad? Geopolítico de la zona. O sea, siempre han sido unos rivales, obviamente no directamente, pero tienen un juego de quién puede más, quién tiene más influencia en la península arábica, ¿verdad? Y, ¿verdad? En el Golfo Pérsico. Y eso, pues definitivamente cuando tú ves, ¿verdad? Y que Estados Unidos, ¿verdad? Arabia Saudita es uno de los aliados naturales de los Estados Unidos desde la creación del reino hachemita de Arabia Saudita. Entonces, cuando tú ves aceptando, ¿verdad? Un regalo de Qatar, pues tú dices, espérate, ¿qué significa esto para la política internacional estadounidense? ¿Qué estamos haciendo? Y yo creo pues que eso también va a tener unas connotaciones donde también demuestra un alejamiento a lo que ha sido la política internacional de los Estados Unidos, porque tú estás aceptando, o sea, tú estás aceptando un regalo de alguien que tiene una pelea monga, pero importante, con uno de tus aliados más importantes en la península arábica, ¿verdad? Después de Israel, o sea... Bueno, incluyendo en la parte también de darle asilo, por decirlo así, a los líderes de Hamas. Exacto. Y de Hezbollah, por ejemplo. eso, pero, oye, ahí es que voy, o sea, estamos hablando de que, o sea, y by the way, para los que no sepan, Qatar es el dueño de Al Jazeera, que es uno de los medios noticiosos pues no sé. mundiales, oye, que tiene unos documentales espectaculares, porque los veo, no te voy a decir que no, pero a nivel de política internacional... Luma salió allí, ¿no? No. ok. De Luma no sale allí. Ok. Pero que a nivel de política internacional son uno de los medios que le da foro a esas organizaciones terroristas, que le da foro que le daba foro a Al Qaeda, que le daba foro a Hamas, que le da Que foro se a ha demostrado que Hezbollah. algunos periodistas de ellos también estaban afiliados a Exacto. Hamas. Entonces, tú dices, ¿cuál es el mensaje Ujú. que está enviando Estados Unidos con aceptar este tipo de regalo? Entonces, yo creo que eso es, para mí, eso es lo preocupante. Entonces, ¿cómo hacemos dealings con estas personas que le dan foro a enemigos de Estados Unidos, pero entonces sacamos a los mexicanos, a los canadienses, a los salvadoreños? O sea, son de esas contradicciones que, mano, al Bueno, final pero el del que día... está ilegal, vamos. Está bien, Claro. pero son de esas contradicciones cuando tú lo ves en el macro, que tengo que decirte, y yo lo he dicho aquí, a nivel de política internacional, a Trump todo lo que ha hecho le ha salido bien, ¿verdad? Y aun cuando yo soy uno de los críticos. O sea, y yo pues no sé qué momento ha tenido Marco Rubio en esa, ¿verdad? ¿Qué rol ha jugado Marco Rubio? Yo creo que es un rol bastante importante, pero hemos visto cómo todas estas movidas han sido beneficiosas para Trump. Vamos a ver cómo le sale esta. Yo me mantengo, yo digo que es impropio aceptar el regalo, pero bueno. Bray. Yo creo que es impropio también tú tener una pelea con una de tus universidades más prestigiosas, con Harvard. O sea, yo no le veo el sentido cuando todos sabemos que
la universidad es para estar ahí, conocer, instruirte y diferir. Claro, eso es una esencia, es la principal esencia de la universidad. Tú Pero no la vas parte- ahí la para parte que estar de tiene- acuerdo con La parte todo. que tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad de los judíos que están en... O sea, porque una de las cosas que se menciona mucho de Harvard y de todo la Ivy League es que promueven o permiten el ataque de personas pro-Palestina o pro-Free Palestine y todo esto contra las personas que son judías. O sea, Yo puedo entender ese punto, lo puedo entender. Y yo, ¿verdad? Como ciudadana, yo estoy completamente en contra de cualquier tipo de política antisemita, o sea, para nada. Pero eso es una cosa, Juanjo, y otra cosa es que de cierta manera tú vengas a amenazar las universidades. Fíjate, con todas las críticas que nosotros aquí hacemos a cómo se está administrando la UPR, ¿verdad? Y cómo se han permitido que la UPR desde los 90, que todavía era la universidad principal de Puerto Rico, a lo que ha llegado ahora, que cualquier universidad privada tiene más estudiantes que la UPR. Pues mira, eso es una cosa, pero tenemos que aceptar que la Universidad de Puerto Rico es la universidad principal y la que el gobierno tiene que defender. Eso es una realidad. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Yo puedo entender, yo no estoy de acuerdo en cómo en la UPR se ha permitido que un grupo sean los que controlen. Y eso yo siempre lo he criticado, y eso desde que todos nosotros estudiábamos allí. Pero eso no lo podemos mezclar con que la UPR tiene que tener su capacidad individual como universidad y como centro docente de establecer sus políticas, de permitir que todas las mentes diferentes tengan sus opiniones. Y yo creo que con eso hay que tener cuidado. Fíjate, Con eso hay que tener cuidado, especialmente con las universidades. yo estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que trae. Donde sí tengo que diferir en la parte... O sea, por ejemplo, el gobierno ha subvencionado, o sea, le ha dado muchos fondos a estas universidades, y yo creo que mínimo, por lo menos, tienes que garantizar la seguridad de todos los grupos. No. Y entonces, Y el libre flujo de ideas. Claro. claro, por eso, porque el problema Igual es que ellos quieren una aquí. libertad solamente para el que es antisemita. El que es anti-Israel, a ese le están permitiendo que se manifieste y todo eso. Oye, no solamente manifestarse, o sea, estamos hablando de agresiones, estamos hablando Sí. o sea, pero entonces, a la inversa, a los otros grupos no. Tal vez la medida puede ser extrema. Yo personalmente, o sea, yo quisiera que deportaran a todo el que muestra ese cariño hacia Hamas, que lo Pues manden claro, para su sitio. y eso yo estoy de tú sabes, acuerdo. Entonces se paran allí y dicen Death to America. Bueno, pues, tú sabes, ahora digo yo, ¿Qué haces aquí? América, tú sabes, love it or leave it. Lo que, ¿sabes? Exacto. lo que pasa es que esos son fighting words y ahí es que, ¿verdad? Ahí que volvemos, ¿verdad? Y yo creo que Breida va a estar de acuerdo conmigo en esto. Aquí se ha masacrado lo que son los límites constitucionales en cuanto a la libertad de expresión, ¿verdad? Por no callos. Y la realidad es que lo que son fighting words nunca ha estado protegido por la Constitución de está. los Estados Unidos. No lo está. Y si tú te paras y tú dices Death to America, eso es una transgresión a la seguridad nacional y te tienen que procesar porque eso no está. Una cosa es Protegido. tú criticar el Claro. gobierno y entender, ¿verdad? Porque yo puedo sentarme aquí, yo obviamente estoy claro, mi pensamiento siempre ha sido pro Israel, aunque reconozco la necesidad de crear un Estado palestino, o sea, pero garantizando la seguridad y ¿verdad? Es que ellos no lo quieren. Y yo Los sé, palestinos no lo quieren. yo sé, pero yo garantizando la integridad territorial del Estado de Israel, eso, ya hice un podcast de eso es hora, pero yo sí creo, ¿verdad?, que debe haber un Estado palestino, ¿verdad? Y a la luz de la partición de 1947 y de lo que pasó después, o sea, yo he estudiado el tema y yo creo en eso, pero sí reconozco que aquí quien empezó la agresión fue Hamas. Claro. Entonces, pues ahora es como que tú eres, ¿sabes? Tú vas con una pistola de pellet a atacar a alguien con un armamento, tú sabes, como el que tiene Israel, pues tienes que atenerte a las consecuencias. Entonces, nadie cuestiona por qué Hamas,
¿Sabes? Porque, que hay muchos palestinos dentro de la franja de Gaza que están sufriendo, que podemos hablar si el contraataque del ejército israelí es proporcional o no a lo que pasó en octubre del 2023. Mira, vuelvo y te digo, materia para... Está bien, sí. Pero es que Sí, para lo que pasa es que yo la discusión. parte de proporcional, pues tú sabes, siempre Por tengo un eso, problema con eso. pero eso es Porque, materia, pero está eso es bien, materia, no, pero es lo que te digo, o sea, si yo tengo una bicicleta y me voy a estrellar contra un camión Mack, tú sabes lo que me va a pasar. Claro. ¿Entiendes? Y ahí estoy de acuerdo contigo, pero eso es un tema de discusión donde podemos discutir. El problema fundamental es que tú tienes que garantizar, ¿verdad? Y todos, y aquí es que entra el ámbito de discusión, tú tienes que garantizar que toda institución que reciba fondos federales garantice el mayor respeto a las libertades constitucionales de todos los estudiantes. De todo, claro. No es, permite seguro el que esté a favor de no. Palestina que se exprese, pero tienes que darle... Y tiene que haber un límite en la expresión. Y No tiene es, que haber un- no es me claro, metí y tiempo, rompí el espacio, mundo. óyeme, pero es que- O sea, cogí y secuestré gente en los edificios. O sea, eso no, tampoco. Bueno, pero- eso no es pero- libertad de espacio y expresión. lugar, pero es Pero que tiempo, para espacio y eso lugar, eso es lo que también- dice la Constitución. Pero para eso también están las autoridades, que es lo mismo que siempre he dicho yo aquí en Puerto Rico. O sea, aquí nosotros decimos que somos de ley y orden. Oye, aquí cuando hacen las revueltas estas en la UPR, ¿qué ley y orden hay? De nada, de nada. O sea, yo lo que digo es, ¿verdad? Y de una manera muy respetuosa, lo que no podemos caer es en atacar, ¿verdad? El estudio, la universidad. Eso no lo podemos atacar. Porque es que si no, o sea, Y no- y- ¿a y dónde yo- vamos a Y yo llegar? estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la universidad también tiene Pero que, o sea, volvemos, o sea, es ponerle unos límites. por eso, porque el problema es que no puede ser más que para el lado de acá. O sea, que el gobierno tiene que respetar esa parte, pero la universidad está fallando en proteger a un sector importante. Es más, puede ser una sola persona. Pero yo creo que tiene que haber consecuencias. Tal vez, yo estoy de acuerdo en que Trump, esta cuestión de que no puedan traer estudiantes extranjeros, es un extremo, Sí, sí, puede llegar a lo absurdo. Pero aparte de eso, tiene que haber consecuencias. O sea, no puede ser, ¿sabes? Mira, yo veo todo esto y sé que esto es discusión, como dice Falfo, para otro día. Pero, o sea, aquí yo veo hasta Queers for Palestine, en el lugar donde los matan. Yo veo No, eso está, tengo que decirte algo, Ajá. by the way, eso que tú estás diciendo, yo Ajá. digo, a veces yo veo eso y yo le digo, miren, vaya a Palestina a ver si sus Claro. representantes Pero, son espérate, palestinos. espérate. Sí, no, esto es Chickens for KFC. Pero si es que yo vi aquí mujeres puertorriqueñas Ujú. con estos ojitos frente a mi oficina, frente a la Corte Federal, estaban allí caminando con la bandera de Palestina y todas diciendo Free Palestina, Claro, las claro. mujeres. From ¿Qué the river derecho to the tienen sea, las y toda la mujeres madre. allí? Exacto. Entonces, Yo uno sé ve por esto, qué o sea, les pa- Pero esta todos gente los de Hamas. miércoles se paran allí frente al consulado de Israel en Atorrey, todos los martes, a hacer protestas por Palestina. Por eso, entonces, todos los yo que de no verdad no puedo entender. sobrevivirían un solo día en Palestina defendiéndolo. O sea, por otra parte, estamos hablando, yo veo, inclusive compañeros periodistas, que todos los días me ponen un hashtag, no es guerra, es genocidio. Tú sabes, porque este es el genocidio más tonto donde se multiplican, hay más gente que cuando empezaron la guerra, pero vamos, y no te dicen que hay millones de palestinos que también, o de árabes, incluyendo palestinos, trabajando inclusive y viviendo en Israel, israelíes allá no los hay. Pero aparte de eso, o sea, tú ves cuántas veces, no he visto nunca un post de los compañeros periodistas que me ponen el hashtag de no es guerra, es genocidio, decir, devuelvan los rehenes. O sea, tú sabes lo que es, y una vez la tragedia, ¿sabes lo que es tú tener a tu hermano, a tu papá, a tus hijos? O sea, hubo uno que lo liberaron y cuando salió se enteró que le habían matado a su esposa y a sus hijos. O sea, de eso es lo que estamos hablando. Gente que llevan 2 años allí de rehenes, muchos no se sabe si están muertos o se presume que están muertos. Y yo lo que digo es, está bien, supongamos que usted entiende que a ambos lados, ¿verdad? Que hay que buscar un happy medium. Pero por lo menos pida la liberación de esos rehenes, mínimo. Y yo lo veo con esta tranquilidad. No, lo que pasa es que Israel, que si la ocupación, que si es que la franja de Gaza. No, my friend, esta gente que metió hasta los acuérdate. bebés en microondas. Acuérdate que como Israel
y Estados Unidos Son siempre aliados, han sido claro, aliados. claro. Cualquier cosa que vaya en contra de Estados Unidos. Claro. aquí Por eso no le prestan imagínate. atención a las otras matanzas en otros lugares Por contra eso- cristianos y todo esto. Porque hay un dicho que dice, no use, no news. Por eso ¿Sabes? fue que cuando yo vi a estas mujeres frente a mi oficina hablando de Palestina, yo, pero ¿qué hacen estas mujeres? Ellas no tienen idea de que las Sí. mujeres allí no tienen derecho a nada. A esas mujeres las montaron sin instrucciones, de verdad. O sea, Bueno, no, pero, o sea, pero volvemos a lo mismo, porque son personas que no se educan y que no entienden, ¿verdad? Y que no pueden hacer un análisis de verdaderamente lo que está pasando. Por ejemplo, como hablé ahorita, yo creo en el two-state solution, en la solución de dos estados, que hay un estado palestino y un estado israelí, ¿verdad? Y eso es complicado. Yo no estoy diciendo que se puede lograr de aquí para mañana. Ahora, parte de esa solución va a significar un acuerdo donde ninguna organización que haya cometido actos terroristas pueda ser claro. quien Quien gobierne. dirija Claro, el Estado palestino, claro. ¿verdad? Por ejemplo, y esto lo estamos hablando, en los 80 y los 90, Yasser Arafat, ¿verdad? Sí. Que para mucha gente cometió actos terroristas, pero Yasser Arafat en un momento tuvo la capacidad de decir, espérate, si yo quiero negociar y si yo quiero lograr cierto grado de autonomía para los palestinos que viven en Israel, yo tengo que bajarle, yo tengo que convertirme en político, ¿verdad? Y Yasser Arafat con los Oslo Accords de 1993 se lograron muchas cosas. Y quien no ha dado, ¿verdad? Quien no ha permitido que los acuerdos que se lograron en Oslo en 1993 hayan podido lograr lo que se requería, son los terroristas. Claro. Entonces, pero eso no se habla, eso no se No, discute, no. ¿entiendes? Por eso es que te decía ahorita, cuando hablamos de una solución de dos estados, el problema es que el actual gobierno de Palestina no quiere dos estados. O sea, quiere simplemente destruir Israel. Y lo dice Bueno, abiertamente. el actual gobierno de la Franja de Gaza. Bueno, Porque está bien, acuérdate claro, que en está el bien. West Está la Bank, autoridad o sea, palestina, entiendo que es otra cosa. Ok. es otra cosa. Pero el grupo de Hamas, o sea, fíjate que ellos, de hecho, las protestas en Estados Unidos y las protestas en Canadá, por ejemplo, empiezan Free Palestine, Death to Israel, Death to America. Pero ven acá. O sea, esto me recuerda al hoy es Vieques, mañana es Puerto Rico, ¿se acuerdan? Sí, claro. O sea, claro. porque- y vamos a destruir Israel y después a Estados Unidos y después a Canadá. O sea, Y preguntar a los viequenses cómo están. sí, Exacto. sí. O sea, la tragedia que viene con todo esto. Nada. Pero es que sabes que es muy fácil venir y proclamar todo eso desde la nación más progresista, duélale a quien le duela, donde más derechos tiene la gente, y venir y decir eso, pues claro, si estoy aquí safe. Así es bien fácil. Pero irse allá y hacerlo, eso es diferente, eso sería otra cosa. Así es. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el barco. Por supuesto, Breida, siempre es un gusto estar contigo, Falfo, y los amigos que nos escuchan. Gracias a papá por haber nuevamente puesto la confianza en nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias. Buen fin de semana. Largo, fin de semana larguísimo. largo. Así que la pase bien y que Dios les bendiga. Buen fin de semana.